Hoy miércoles 10 de abril, el Evangelio según San Juan nos plantea la discusión entre Jesús y los dirigentes, que continúa adelante. Ahora no parece debatirse la identidad y la autoridad del Señor, sino la identidad de sus oyentes. Ellos tienen una identidad y un sentido de pertenencia. Se consideran descendientes de Abraham. Así lo dicen con todas sus letras. Nuestro padre es Abraham. Sin embargo, sus hechos parecen desmentir tal afirmación. El Señor Jesús advierte sus intenciones homicidas nacidas de la cerrazón y la incredulidad hacia su mensaje. La controversia se encenderá cuando ambas partes reclaman su filiación divina. Tanto los israelitas como el Señor Jesús alegan tener un mismo Padre, Dios. Las obras que realicen serán las que acreditarán quién se conduce realmente como auténtico Hijo del Padre. El que ama al Hijo y obedezca sus palabras procede definitivamente del Padre. Jesús nos habla del pecado, además, en esta parte del Evangelio. Nos habla de la esclavitud que produce el pecado, ya que nos ata a nosotros mismos y a nuestra propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Es por eso que el pecado es una conducta que nos aleja cada vez más de Dios, porque solamente nos permite hacer lo que nosotros queremos. Cuanto más pequemos, cuanto más ligados estaremos a nuestro propio yo y por tanto a nuestra propia voluntad. La discusión entre Jesús y los escribas y fariseos de su tiempo es una discusión profunda, ya que considerar a Jesús Hijo del Padre es algo que les revienta, que les hace rechinar los dientes, porque se iguala al Padre. Y por otra parte, el que les hable de su pecado y de sus malas intenciones aún más los hiere. Por eso, cuando nos encontramos a Jesús en estas circunstancias, sabemos que están hurgando siempre para matarle. Pero lo que es importante es cómo Jesús nos hace ver, primero, que escuchemos sus palabras y que el mismo Abraham, si estuviera vivo, seguiría a Jesús. Ellos se consideran también hijos de Abraham, pero no quieren seguir a Jesús. Jesús les hace ver que si realmente tuvieran por padre a Abraham, escucharían su voz porque él no habla en nombre propio, sino en nombre del Padre. Además, Jesús nos advierte sobre el pecado, como ya lo hemos dicho, y sobre cómo esa esclavitud nos aleja cada vez más de Dios. El pecado es algo muy completo y complejo. ¿Y por qué digo que es completo y complejo? Porque requiere precisamente pleno conocimiento, pleno consentimiento, plena advertencia y que lo realicemos. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que algo es pecado y continuamos haciéndolo? Sabemos que el adulterio es pecado y continuamos haciéndolo. Sabemos que mentir es pecado y continuamos haciéndolo. Sabemos que robar es pecado y continuamos haciéndolo. Y así, muchas conductas contrarias a los mandamientos. ¿Qué sucede cuando nosotros continuamos pecando? Lo que nos ocurre es que nuestro corazón y nuestra conciencia se endurecen y ya no lo ven como pecado. Al contrario, lo justifican y lo aprueban, porque cuando uno realiza este tipo de conductas, acaba pensando como vive. Y la incongruencia se hace presente en la vida, en una congruencia, pero solamente para el pecado. Por eso, en esta Cuaresma te invito a confesar tu pecado. Delante de Jesús, vayamos a postrarnos y a pedirle perdón. Solo de esa forma podremos restituir nuestro pecado, primero, reconociéndolo, segundo, arrepintiéndonos, tercero, haciendo las obras de oración, sacrificio y penitencia que implica la restitución y reparación de los pecados cometidos. Nada que no se parezca a Dios puede entrar en el cielo. Por tanto, si morimos en pecado, no podremos entonces alcanzar la vida eterna. Con toda una vida de santidad, con toda una vida de obras buenas, aunque cometamos un último pecado mortal, no nos valdrá de nada todo lo que hayamos realizado y todos los esfuerzos por conquistar la gracia. Y tú me dirás, ¿pero por qué? Si toda la vida fui bueno, si toda la vida luché por llevar el Evangelio, si toda la vida traté de ser un buen hijo de Dios, solo porque al final me equivoqué y cometí pecado, ¿no merezco entrar al cielo? Pues hermano, no merecemos entrar al cielo si cometemos un pecado final, un pecado mortal. ¿Por qué? Porque esto implica una gran ingratitud contra Dios, ya que esta ingratitud proviene precisamente de haber recibido tanta gracia durante nuestra vida como para haberle sido infiel a Dios en el último momento. La ingratitud
es quizá uno de los pecados más graves, ya que implica el negar todas las gracias, todos los dones, todos los esfuerzos que Dios hizo en nuestra vida para que cambiáramos y fuéramos hacia la conversión. Así que ten presente que si no te encuentras en estado de gracia y no estás confesado y no te has arrepentido, pues muy probablemente si mueres esa noche no irás al cielo, a pesar de que hayas corrido con una vida de completa virtud y entrega. El pecado nos termina la gracia, y al terminarnos la gracia impide que todas las obras buenas que hayamos realizado tengan algún efecto. Es como cortar el cable de la luz. Cuando nosotros tenemos luz, los cables están bien. El switch nos sirve para apagar y prender esa luz. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cortamos los cables? Por más que aprendamos y bajemos y subamos el switch, pues van a estar precisamente apagadas las luces y no podremos conectarlas porque los cables están rotos. Eso es lo que pasa cuando nosotros cometemos cualquier pecado, y sobre todo si es materia grave. ¿Qué pecados son materia grave? Pues aquellos que son, por ejemplo, contra la castidad. El robo también es materia grave cuando se roba al pobre o al enfermo o a aquella persona que está tan necesitada de ese dinero que nosotros se lo robamos o se lo pichicateamos o regateamos en una venta. Por ejemplo, a una persona pobre que nos está vendiendo algunos artículos que hace con sus pobres manos y nosotros todavía le regateamos el precio. Y el pecado se hace grave cuanto más lo refiere a personas por su condición o a la cercanía que nosotros tenemos con esas personas. Dígase, por ejemplo, la infidelidad en cualquier circunstancia, pero sobre todo en el matrimonio con el adulterio, es un pecado grave. El pecado grave es un pecado mortal, no así un pecado venial. Un pecado venial es un pecado pequeño. Por ejemplo, llegar tarde a misa, no cumplir los deberes o las tareas como estudiante por completo, copiar. Pero si esto se hace reiteradamente, podemos caer en el pecado mortal. Hay pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y todo eso lo tenemos que confesar. Es el sacramento de la reconciliación el que nos lleva a reconocer nuestro pecado, a arrepentirnos de ese pecado, a estar contritos y a recibir la penitencia que nos dé el sacerdote. Vayamos al sacramento de la confesión en esta Cuaresma. Sobre todo en estos días podemos hacer una confesión general de todos nuestros pecados y esa nos ayudará para poder de nuevo retomar nuestra vida espiritual. Aunque ya hayas confesado los pecados, le puedes pedir al sacerdote: quiero hacer una confesión general. Aunque esos pecados ya hayan sido confesados, repítelos, te ayudará a ser consciente de ellos y sobre todo a repararlos. Recuerda que las faltas de omisión son y pueden ser pecados graves. Supongamos que vemos a una persona cercana a nosotros que está moribunda y porque tenemos otra cosa que hacer la dejamos morir sin ninguna ayuda ni material ni espiritual. Pues eso sería un pecado grave, equivale a matar, ¿verdad? También cuando nosotros ofendemos a alguien y por esa ofensa o ese maltrato esa persona se enferma o muere, también seríamos aquellos que produjeron su enfermedad o su muerte, y por lo tanto se trata de un pecado grave. Y si tienes duda, seguramente es un pecado grave. Forma tu conciencia para que de esa forma sepas cuándo son pecados graves y cuándo son pecados veniales. Finalmente te diré que cuando acudas al sacramento de la confesión puedes hacer el examen de confianza sobre los mandamientos, sobre los sacramentos, sobre las virtudes, sobre los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y eso te servirá para analizar tu conciencia y poder reconciliarte con Dios. Que en esta Cuaresma puedes reconciliarte con el Señor en todo lo que esto significa y dejar por completo el pecado. Dios te bendiga.